Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar un tema para mí por lo menos, muy interesante porque está en el ambiente mundial, quizás acá en Chile no llega mucho, quizás acá en Chile no estamos tan informados, pero acá en Chile tenemos empresas que de cierta manera se relacionan con todo este mercado de los chips, que como me decía mi invitado acá, que ya lo voy a presentar, eh, los chips están en los autos y están en todo, y están cada vez como más escasos. Y hay una guerra entre, eh, principalmente entre Estados Unidos y China, y nos vamos a enterar de exactamente el interior, las tripas de este problema a través de Jorge Tuñón, que tiene una gran experiencia desde que salió de la universidad el año 92. Fuimos, no fuimos compañeros, pero ahí está, era más grande, en el, Por en ahí el, no es un poquito. en el Manquehue, y vamos a tratar de comprender un poco más de qué es este tema de los chips. Jorge Tuñón, gerente general del representante de Acer en Chile, ¿cómo se llama? NetNow. MedNow, y que era también de Packard delante y tiene una larga historia, que con eso vamos a empezar, con la historia de Jorge Tuñón en el sentido de cómo se metió en este mundo de los chips. ¿Cómo estamos, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que yo, como acabé de decir, empecé en el mundo de la tecnología por ahí el año 91, 92, cuando los computadores Pero eran. tú eres tecnócrata, Yo nunca fui tan tecnócrata, pero me fui entusiasmando ¿ya? y la verdad es que en esa época a todos los jóvenes lo que nos entusiasmaba era la tecnología, porque la tecnología estaba recién apareciendo y uno miraba los computadores así como casi una estatua que había en algunas partes. En los colegios habían dos computadores y había que compartirlo, en la Sí, universidad habían cuatro o cinco, sí, pedir hora en la sala de computación, o sí. sea, era acceder a la tecnología o los cursos de la universidad, me acuerdo en esa época eran de 4 Pro, DBase No, y WordPerfect. Esos es- eran los cursos de computación de la época. sí, con unos computadores que manejaba un señor en mi facultad, en la Católica, lo manejaba un señor que todo el mundo como que le rendía pleitesía porque él daba la hora para cuando tú podías usar el computador. Uno tenía que llevar sus propios, ¿cómo se llamaban estos? Disquete, Los floppy, los floppy disk. los floppy primero, que tú me decías que tenían 700. Los disquetes fueron evolucionando, pero estaban esos floppy que tenían como 500 megabytes, una cosa así. Después estaban los duritos de 700 y tanto, y después salieron que tenían por los dos lados, No llegaban hasta. megabyte, no le No, alcanzaba para kilobyte. no eran mega, y hasta 1,44 megas. O sea, hoy día estáis hablando que el disco duro más chico tiene 120 gigabytes, 256 gigabytes, es como lo más chico. El estándar del mercado hoy día son 250 gigabytes. Y estamos hablando que en los floppy uno guardaba información de 1,44 megabytes. O sea, Infinito. infinitamente distinto. Y los disquetes eran más o menos caros. Los Pa... disquetes eran caros y eran un insumo además que uno no, era el método de almacenamiento, porque como los discos duros eran muy chicos y eran muy caros, los primeros computadores, algunos no tenían disco duro, tenían solamente floppy. Sí. Primero te dan Incluso los. había que cargar los programas a través de Algunos, pero cuando si no teníais disquito. disco duro, teníais que cargar el programa, tú comprabais el programa de procesador de texto, por ejemplo, lo metíais en el disquete, se cargaba el programa y ahí empezabais a trabajar y después metíais otro disquete para guardar los datos. ¿Ah? Era más enredado que no sé qué. No, y además ¿Y no había Windows. cuándo definirías tú desde que estás ahí en la industria, cuando estaba esto, cuándo se mandó como un boom de la miniatura? ¿Quién la descubrió? ¿Quién la hizo? Un poco, tú me dijiste, no hablemos tanto de historia de los chips, pero hubo un minuto en que uno dijo, hoy, tú dijiste, cuando iba a importar computadores, oye, el computador ahora es un super Camaro recargado, pero que vale lo mismo o menos de lo que valía el floppy disk.
Mira, yo creo que los hitos son los siguientes. La primera etapa de la computación era empresa, procesamiento de datos. Ya. Fueron llegando los computadores a las empresas, los computadores eran muy caros. Los verdes, ¿Ah? pantalla verde. Y los famosos IBM de esa época, además. Pantalla verde, después fueron ámbar, media naranjita, y Sí. después pasamos a los monitores en colores. Pero Sí. la primera etapa eran computadores básicamente para empresas. Yo diría que el gran salto de volumen fue cuando los computadores empezaron a mirar a las personas. Cuando los computadores empezaron a ponerle parlante, empezaron a poner multimedia, le incorporaron los CD-ROM, vino como un segundo salto importante porque incorporó un mercado nuevo. La tecnología al principio era para las empresas que podían pagar, pero cuando incorporaste a las personas, se abrió un mercado tremendo. De hecho, Pero las personas, ponte tú, yo me acuerdo, partieron con el Sinclair. Que era un mini computador Claro. que, no sé, tú me decís de haber tenido 1 megabyte de... No tenían nada era un Era computador para que genio. tú podías programar en un lenguaje que se llamaba BASIC, si no me equivoco. ¿Mm? Entonces, pero eran básicamente, lo que hacías era programar ciertas funciones. Te enseñaban a calcular el perímetro, la circunferencia, pero no era lo que hoy día. Hoy día el computador es algo capaz de ejecutar programas, aplicaciones, almacenar, procesar. Era distinto. O sea, en ese minuto tú le dabas funciones específicas con la capacidad que tenía. Pero te diría que en el fondo lo relevante es que primero partimos en una época de computadores para empresas, seguimos incorporando mercado a las personas. En los mercados de las personas en una primera etapa fueron computadores grandes, los desktop famosos, y estábamos llenos de computadores desktop por todas partes, y el otro salto importante vino después con los notebooks. Porque cuando se incorporó el notebook, ya los computadores no fueron estacionarios, sino que fueron para la casa, o sea, fueron para transportarlos, para poder llevarlo a todas partes. Eran un ladrillo como para... Los primeros notebooks eran un ladrillo súper pesado. Hoy día tenemos hoy día cualquier cosa que pese más de 1,5 kilos No, está fuera de mercado. Está fuera de mercado, salvo cosas gamer que son mercados muy especiales. Pero básicamente te diría que ahí hubo otro impulso grande en la industria de los computadores, que fue la miniaturización. Ahí partimos ya con la miniaturización importante. ¿Cuándo? Con los productos portátiles. Esto yo te diría que fue por ahí, por el boom de los notebooks, de haber andado por el año 2004. Me cuesta acordarme, ¿ah? 2004, 2005, ¿Sí? por ahí. 2004, 2005. Porque Y empezado con quién, con IBM, o con Dell, o con, no sé, como Compaq, con Compaq también estaba con otra empresa también. lo que pasa es que en la industria de los computadores se ha ido concentrando, porque hay marcas, por ejemplo, inicialmente había un competidor muy fuerte que era Compaq, que después lo compró HP. Eso. En el caso de nuestra marca, Acer compró Packard Bell, compró iMachines en Estados Unidos, compró Packard Bell era una empresa que se transaba en la bolsa. Packard ¿o no? Bell. No se transaba en la bolsa, pero ¿No? es una empresa que nació en el mercado americano enfocada al segmento de las personas y al segmento retail, que fue la primera en mirar el segmento retail. Y de hecho nosotros, cuando trajimos esa marca a Chile y partimos con Packard Bell en Chile, nuestro foco fue el retail. Y muchos de ¿Y los... cómo convenciste a Packard Bell de que tú podías ser representante en Chile? No era tan difícil en esa época, porque tampoco la tecnología, como estaba recién empezando y era un mercado nuevo, más bien el riesgo lo corría uno también, porque había que Había que comprarle. comprarle para poder vender y tratar de vender, y finalmente uno también iba en el riesgo de la operación. Pues. Oye, ¿y tenía algún nivel de número en tu cabeza que diga, oye, en la época esa comprarse un Packard Bell es como remodelar la casa, o versus ahora que todo el mundo va renovando todos los equipos más o menos seguidos? Mira, lo que hace es que en pesos el tema ha ido cambiando, pero porque los pesos valían mucho más hace 20, 30 años atrás. Sí. Pero más o menos te diría que los computadores personales, que partieron siendo de 1.000.000, 1.200.000, y que eran muchísimo más baratos que los 10.000 o 15.000 dólares que costaban los primeros computadores básicos de empresa. Los primeros IBM básicos eran de 10.000, 15.000 para arriba. Te comprabas una impresora, costaba 3.000, 4.000 dólares. Entonces, Y ahora la impresora la tenía a 50. hoy día la impresora vale más la tinta que la impresora. Sí. Entonces, lo que pasó ahí básicamente es que los computadores empezaron a agarrar un valor
razonable para que lo compraran las personas, que en esa época era del orden del millón 200.000 pesos, pero agarraron volumen. En esa época, en plata de esa época, Claro, estamos hablando del año 95, por o ahí. sea que ahora son como 5 palos. Más o menos. Por eso era más que el auto, mucha casi. plata, po. Entonces, el 1.200.000, yo diría que la industria agarró volumen cuando llegamos a precios de las 500 lucas. Cuando 499, 599 por ahí, empezó a agarrar un volumen diferente el mercado. Y bueno, y eso lo alentó también el crédito que dan los retailers. Yo creo que ahí hubo un círculo bien virtuoso, porque para comprar un computador en Chile estaba lleno de pequeños vendedores y distribuidores porque no había mucha disponibilidad. Entonces, cada empresita armaba sus computadores o importaba sus productos y tú tenías que ir recorriendo proveedor por proveedor y no había un lugar donde uno pudiera encontrar gran cantidad de oferta tecnológica. Y yo creo que el aporte de las grandes tiendas en democratizar la tecnología fue tremendo, porque pusieron mucho producto disponible al alcance y con crédito. Entonces eso le dio acceso a mucha gente a productos que era impensable. O sea, un producto que era caro, que era necesario, pero finalmente cuando lo pones en un mercado masivo, con buen crédito y con todo, yo creo que ahí se pegó un salto muy importante. Y ahí te empezó a ir bien. Ahí auspiciaste el Festival de Viña. Bueno, auspiciamos varios años el Festival de Viña, todo. El negocio empezó a ser un negocio Sacaste masivo. un poco provecho de ese auspicio, ¿no? Estuvimos mucho tiempo auspiciando. Nosotros Porque era el jurado. Sí, o sea, la Natalia Oreiro, no tengo idea, pero por ahí. tuvimos harto tiempo. Sí, tuvimos harto tiempo. Y antes estaba Epson. Claro, nosotros tuvimos mucho tiempo los nodos del jurado y bueno, hemos sido bien pioneros nosotros en términos de auspicio, porque estuvimos en Lollapalooza también muchos años, prácticamente desde que llegaron. Hemos sido auspiciadores en La Parva también, en La Nieve. O sea, en Acer y en Packerbell en su minuto siempre hemos estado buscando relacionarnos con nuestros clientes de una manera. Oye, y Acer es una marca que es origen. Acer es una empresa taiwanesa. Ya. Es una de las empresas más antiguas en el rubro, es uno de los... ¿Manejada por taiwaneses, por chinos? Sí, son taiwaneses, obviamente con una estructura mundial, porque todas estas empresas de tecnología están en todas partes. La base está en Taiwán, pero tienen una Acer América que pesca todo lo que es Estados Unidos y América Latina, hay Canadá, hay EMEA, que es Europa, y hay Asia Pacífico. O sea, tú le reportáis a Estados Unidos. Nosotros reportamos a Acer América. Ya, Estados Unidos. Oye, bueno, entrando ahí en el tema de los computadores y lo que nos convoca ahora, que es esta guerra de los chips, y que aparte de la historia, yo te preguntaba y te pregunto, ¿por qué Taiwán y Corea lograron ser tan importantes en esta industria? O sea, una industria que, antes de hablar de eso, te definiría, ¿es estratégica? Totalmente. De todas maneras, o sea, los chips se han vuelto estratégicos porque hoy día prácticamente no hay productos que no tenga chip. Podremos hablar si el chip es de mayor o menor tecnología, pero la verdad es que hoy día todo tiene chips. Desde Hasta las mascotas le ponen un chip. todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una gran diferenciación de capacidades de procesamiento, de capacidad de almacenamiento, de tecnología. Mucha diferencia, pero los chips de que son estratégicos son estratégicos. Ahora, lo que nosotros vimos hace poco con el tema de los chips, porque nadie había notado de que los chips eran importantes hasta que faltaron. Porque como las industrias de tecnología siempre apuntan al volumen, porque como se gasta mucho en investigación y desarrollo, para poder absorber todos esos costos, la única manera es el volumen. Entonces, en la industria de la tecnología pasa algo que tal vez es ridículo respecto de otras industrias que inventan sus patentes y las explotan solamente ellos. En la tecnología, cuando tú inventas una patente y esa patente... No es como la fórmula de la Coca-Cola. No. Lo que uno ve normalmente es que para que el producto sea exitoso hay que masificarlo, porque si no, no llegáis a costos con ese producto. Yo creo que le pasó un poquito, por ejemplo, a Apple, un buen ejemplo con los Newton, cuando sacaron los primeros equipitos chicos, no anduvieron bien porque el costo era muy alto, y después salieron los Palm,
que en su minuto fueron furor, todas estas tabletitas chicas, y fueron furor. Quebró Palm. O sea, muchas Se de fue. estas empresas se han ido, pero lo que pasó es que al final del día tú tenés que tener un producto al precio adecuado en el momento adecuado. Entonces tú puedes tener mucha tecnología, pero si la tecnología es impagable, tampoco va a tener volumen. Entonces, lo que yo he visto siempre en esta industria es que el foco es más que a la exclusividad. Tú puedes tener tus patentes, tú puedes inventar, hay muchas empresas generando tecnología, generando patentes, pero esas patentes finalmente se ponen a disposición para poder masificar y poder bajar costos. ¿Pero eso es una cuestión legal o una cuestión de que llegan los gallos, desarman el cuento y lo copian? No, yo creo que hay miles de patentes distintas. De hecho, hay fabricantes de un sistema operativo que le pagan patentes a los de otro sistema operativo porque están ocupando partes de ellas, o en los computadores. Todo lo que tú tienes tiene una patente. O sea, tenía un DVD y ese DVD tiene una patente de reproducción de software, de chip, Entonces, hay muchas patentes involucradas, hardware, software, de todo un poco en el mundo de la tecnología. Oye, Jorge, dime una cosa, ¿cómo es que se viene este tema que claramente es un tema estratégico? Uno acá en la prensa chilena lo ve chico, pero el tema de los chips, de la información que manejan, o sea, ya andan todos como gatos así asustados porque manejáis la información finalmente de la gente que le vendí o no. Manejar la información y manejar el procesamiento. O sea, yo creo que aquí hay varias cosas. Uno, desde el punto de vista estratégico, los chips afectan en varias partes. Desde el punto de vista abastecimiento, afectan a muchas industrias. Por lo tanto, la poca disponibilidad de chip afecta a la disponibilidad de productos de esa industria. Hemos visto que en el último tiempo que se afectó fuertemente la industria automotriz y muchas industrias por la falta de chips. Eso fue producto de la pandemia, que muchas fábricas que hacían chips de bajo costo vieron reducidas sus órdenes en un principio y después aumentadas de manera exponencial. Y cuando las órdenes llegaron, muchas de esas fábricas ya estaban fuera del mercado. Entonces desaparecieron muchas fábricas que fabricaban chips baratos y de poca tecnología. ¿A dónde? En todo el mundo, principalmente en Asia. ¿Ya? Ya. Bueno, eso afectó la disponibilidad. Pero hay otro tema estratégico que no es solamente la disponibilidad de ciertos productos, sino que tiene que ver con el procesamiento, con la información. Hoy día hay con el 4G, 5G, 6G, los datos, el IoT, que se habla de la Internet of Things y todo lo que está pasando hoy día, lo que se necesita es procesar una enorme cantidad de datos. Y lo estratégico es tener chips que cada vez en menos espacio pueden procesar más datos. Entonces, si tú miras lo que está pasando hoy día con las restricciones que puso Estados Unidos, considerando que los chips son estratégicos, los chips estratégicos serían los de 10 nanómetros hacia abajo. 10 nanómetros, estamos hablando de tamaño finalmente, porque los chips tienen circuitos de impresión y esos circuitos de impresión, mientras más chicos, más pequeños, más consolidados, más tecnología. Bueno, al final lo que está pasando es que las restricciones que se pusieron tienen que ver con que principalmente 4 empresas, 3 americanas y una empresa de Países Bajos, de Holanda, son las que manejan casi toda la tecnología para fabricar chips. ¿Cuáles son esas? Esas son KLA, Lam Research, Applied Materials y... Que son más o menos escondidas. Sí. Son empresas que no tienen mucho nombre comercial, porque a uno le suena Intel, le suena AMD, le suena Nvidia, le suena todas estas que uno está más relacionado al mundo de los computadores, pero resulta que para fabricar chips, tú tienes que comprar máquinas capaces de fabricar chips, tienes que comprar máquinas capaces de imprimir circuitos, de serigrafiar circuitos. Y todo esto en un ambiente que tiene que ser bien controlado, como en términos salubres, que son verdaderas clínicas. No se les puede meter un polvito así, Son verdaderas clínicas, uno ve prácticamente en la línea de producción a veces fabricar todas estas placas madres, circuito integrado, y son como unas maquinitas de coser que van poniendo pequeños chips en todas estas placas llenas de circuitos. Bueno, todo eso hoy día es estratégico y finalmente tú necesitas la tecnología, las máquinas y el asesoramiento. De hecho, una de las cosas que generó estas restricciones que puso el gobierno de Estados Unidos recientemente fue que estas empresas, primero,
no le pueden vender de estas maquinarias a empresas que no estén permitidas, porque hay una lista de empresas que están... La maquinaria, o sea, maquinaria va a la producir- esencia de la ingeniería del chip está en manos de quién? ¿De los gringos? Hay 3 empresas americanas y una empresa de Holanda, Ya. que es la que en el fondo se pone el foco de productos que no son reemplazables. Porque hay mucha gente que fabrica cosas que son reemplazables, pero estas 4 empresas son las que tienen tecnología que no es reemplazable, y 3 de ellas son americanas, una de Países Bajos. Entonces lo que se asume es que bloqueando el acceso a lo que producen a la tecnología de esas 3 empresas, se bloquea también el acceso a las tecnologías más modernas a las empresas chinas que están dedicadas al rubro. Porque hay y van a seguir habiendo empresas chinas dedicadas al rubro de Con los chips, sí. pero hay chips que son estratégicos y otros que no son estratégicos. Ya, pero ahí la pregunta es, los chinos, ponte tú, ¿tienen la capacidad de seguir el ritmo de innovación, de tamaño, qué sé yo, de las empresas estas que nombráis que le meten mucha plata o los chinos siguen copiando nomás y por lo tanto la industria, si es que restringen a los chinos, no, los chinos de acá a un poco tiempo no van a tener acceso a, a los chips importantes que sean de acá a 2 años, 3 años. No, mira, yo creo, más que hablar de copia, yo creo que aquí hay un proceso de tecnología que sigue un camino. Entonces, tú no podés saltarte de una tecnología de 14 nanómetros a 5 nanómetros. Pasáis de 14 a imprimir circuitos y de 10 nanómetros, después de 7 nanómetros y después de 5 nanómetros. Entonces, lo que pasa es que tú decís, está X cantidad de generaciones atrás. Hasta donde entiendo, la empresa más importante una de las empresas más importantes de China, por ejemplo, y MTC, si no me equivoco es el nombre, había llegado recientemente a un acuerdo con Apple para comprarle pastillas. Sí, sí. Sí, para comprar. Apple había acordado ponerle en los discos duros de esta empresa, que eran 20% más baratos, con una tecnología un poco más antigua, pero probablemente para ciertos productos de entrada servía. Y bueno, uno de los coletazos de estas restricciones es que, y estaban muy orgullosos en China, dicen, de este trato, porque justamente demostraba que las empresas chinas estaban en condición de poder suplir productos tecnológicos de primera, de la más alta tecnología. Ya, entonces tú que estáis metido en los computadores que usan los chips, no sé cuántos chips tiene un computador, pero bueno, ahí estáis metido con Acer y uno ve este problema político es, ¿ah? Sí. Finalmente, no es un problema político que es nuevo, porque el problema político tiene sustento como problema, porque el manejo de la información, acuérdate que Bill Gates siempre dijo que la información era la plata, Claro. o sea, era la ganancia. Entonces, cuando uno dice, oye, los gringos le están cerrando las puertas a los chinos, cosa que se queden atrás, porque los chinos no tienen la suficiente investigación, desarrollo, tecnología para reemplazar a los genios de los gringos. Para reemplazarla ahora. Ahora, hay una diferencia, porque, por ejemplo, hace unos años atrás, en el gobierno, en la época de Trump, bloquearon a Huawei. Ahí estábamos hablando de datos. Lo que le preocupaba en esa época a Estados Unidos era la cantidad de datos que podía manejar Huawei, porque cuando tú manejas las redes inalámbricas, finalmente a través de las redes pasan todos los datos. Lo mismo pasaba hay una empresa que es bastante conocida que es la que maneja todas las grabaciones de cámaras de seguridad. También era una empresa que le generaba resquemores a Estados Unidos. En ese minuto lo que se bloqueó fueron los datos. Hoy día lo que se está intentando bloquear es el acceso a la tecnología. ¿Por qué? Porque las empresas chinas de semiconductores están 4 años atrasadas respecto de las empresas que... Es como lo mismo que en los autos, ¿no? Más o menos. Es como si tú pudierais, a ver, si tú estuvierais capacitado para producir una Honda 70 DAX Ya. y no la Ducati V2. La veo, sí, la multistrada. Claro, entonces estamos hablando tú tienes la tecnología para producir una moto,
Pero no es lo mismo producir una Honda 70 DAX que producir una Ducati multiestrada. Ya, Entonces, entonces los gringos inteligentemente, bajo su perspectiva. le están diciendo, oye, yo soy dueño de esta cuestión y ustedes se quedan con la DAX, yo soy la Ducati. Eso le están O diciendo. yo te voy a controlar lo que tú vayas a Lo que poder te vaya ofrecer. dando, Claro, o sea, ABS, tracción, control, claro. lo Bueno, que de queráis. hecho, lo que pasó cuando vinieron las nuevas restricciones, lo primero que hicieron estas cuatro fábricas emblemáticas, que son las tres americanas y la de Países Bajos, es que se generaron tres efectos. El primero es que no le pueden vender equipos a estas empresas chinas para producir. Segundo, no pueden asesorar. Entonces, todas las personas que trabajan en esta empresa, Que porque estas empresas son empresas de humanos, o sea, sí, son empresas son llenas de ingenieros, tecnología que además de producir, genios locos. claro, que ellos producen la tecnología para que tú fabriques en volumen. Entonces, lo que pasó fue que estos le dijeron, mire, porque tú compras una máquina para, no sé, en cualquier industria, si tú tenías una máquina de plástico para producir mangueras, va a venir el italiano a instalarte la máquina, a darte asesoría y a ver cómo usar esa máquina. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo, te venden la máquina para producir chips y necesitáis la asesoría del fabricante, la tecnología y todo eso. Bueno, hoy día se bloqueó se prohibió vender máquinas a los fabricantes de chips de China, se prohibió que les dieran asesoría y monitoreo. Esa fue una decisión de ahora, ¿o no? Ahora no es, hace una semana atrás. De Joe Claro, Biden. porque habían una cantidad de empresas que estaban en la lista negra, que le llamaban, que la lista de empresas que no estaban permitidos, y se agregaron una serie de empresas más. Y además se le emitió el comunicado en el fondo a estas empresas, estas cuatro empresas que tenían que abstenerse de proveer Y tecnología. para esta empresa es un gran problema eso, ¿no? ¿También? ¿O Fíjate no? ellos han dicho que no, porque lo que pasa es que finalmente yo creo que muchos de estos chips se van a producir igual. La pregunta es si se van a producir en China o se van a producir en otro lado. Entonces, y por ejemplo, ojo que hay plantas en China pertenecientes a empresas americanas o empresas taiwanesas que no tienen restricción. O sea, la restricción es para empresas chinas. ¿Ya? Ya. Porque hoy día todo se fabrica en China, por lo tanto, si tú dices no puedes venderle o no puedes seguir abasteciendo, TSMC fabrica también muchas cosas en China y hay muchas y TSMC Por ejemplo, los computadores Acer que tú vendí, ¿son no solo fabricados los allá? computadores, los computadores de todas las marcas, hay 4 o 5 fábricas que son las que fabrican todos los computadores. Como, no sé si HP fabrica en China. también, la mayoría de los productos, también creo que tiene fabricación en Brasil, en algunos casos hay algunos mercados especiales, pero la mayoría de los computadores se fabrican en China. Esto, en el ciclo que yo conozco bien, que es el de los computadores, partimos de, cada marca tenía su fábrica. Después de eso, obviamente su fábrica y su cadena de abastecimiento. Después de eso vino el modelo de Dell, que dijo a los proveedores, miren, yo me voy a instalar acá, instálense ustedes al lado mío y yo les voy a ir comprando on demand. Después de eso vino la fabricación en China, en donde los fabricantes subcontratábamos a algunos de los grandes fabricantes chinos, Foxconn, Qantas, Compal, algunos de los grandes, que son los mismos que usamos todos, y le mandábamos nuestros componentes para que nos fabricaran los productos, solamente los ensamblaran, nosotros le mandábamos los componentes. Y después de eso, los fabricantes chinos agarraron tanto volumen, produciéndolo a todas las marcas, que empezaron a negociar obviamente directo y empezaron a tener economías de escala. Algunos se focalizaron en los computadores más delgados, otros en los más gruesos, entonces cada uno empezó a buscar su nicho. Pero en la práctica hoy día lo que tú tienes es que los fabricantes en China hacen mucho más que solamente juntar piezas y ensamblar. Ellos ocupan su economía de escala y nos beneficia a todos para poder tener productos más competitivos. También tiene el problema desde el punto de vista de marketing, que los computadores se han hecho más un commodity y siempre los commodities cuesta mucho más recalcar las diferencias. Sí, sí. Oye, y con esto, para ir terminando, con esta guerra de los chips que está ahí, tú me especificabas que los de 10 para arriba, que está Taiwán el líder total en los chips más poderosos, no tan básicos. ¿Con esto van a aumentar los precios, no? ¿O no tiene tanta incidencia en el mundo electrónico? O sea, la tele, la cámara, todo tiene chip. Eh, esta antieconomía de escala, porque eso es lo que está planteando un poco, porque en China es mucho más barato fabricar, las chinas fabrican y son más baratas que las gringas, y
hay harto proceso manual en algunas cosas. O sea, por lo menos... No en los chips No, no, los o chips altísima no, pero en los tecnología. computadores. Sí, mira, yo diría, los chips, primero hagamos una diferenciación. Tenemos dos tipos de chips. Chips que son para labores bastante mecánicas, como por ejemplo prender el teclado, prender la pantalla, o cuando abrís la puerta del auto, que se prenda Esos son chips básicos, lo que se le llaman los chips de $1, más o menos, chips de entrada, que no tienen más que, son para procesos específicos. Los chips de alta tecnología, que son los procesadores, las tarjetas de video, las cosas que uno relaciona más con los chips, porque uno cuando le hablan de chips no piensa que un chip, porque uno podía prender la luz con un transistor antiguamente o generar alguna de esas No, y la acciones. luz del auto se prendía con un pituto que había Exacto, mecánicamente en la puerta del auto. exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas uno no la asume tanto en tecnología. Entonces, yo creo que en el tema, por un lado, los chips caros son los estratégicos, porque permiten gran procesamiento de datos en pequeño espacio. Son como lo de los teléfonos, ¿no? Exactamente, o sea, hoy día lo que se está restringiendo, cuando tú te hablas que las restricciones están enfocadas a chips de 10 nanómetros hacia abajo, estás hablando de chips que pueden procesar una cantidad de pentaflops X en 640 pies cuadrados o 6.400 pies cuadrados. Entonces los tipos hablan ya en 640 metros no podéis procesar más que una cierta cantidad de pentaflops o de información al final del día. Bueno, eso es lo que está restringido. ¿Qué es lo que yo veo que está pasando también y que hay noticias? Que este tema de que los chips se estén haciendo escasos, porque al final se genera escasez, principalmente los chips baratos, empieza a generar mercado gris también. Porque las empresas de tecnología, los chips son como inside de nuestra industria para producir computadores. Pero los autos y otras empresas cada vez le han ido agregando más chips, pero no es parte del core de su industria. Ahora, cada día son más parte del core porque los frenos, los sistemas de navegación, los ABS, todo tiene chips y cada vez más importante. Pero en el fondo lo que pasa es que la cadena de abastecimientos de chips de industrias como las de los autos se trabajan a través de dealers, a través de brokers. Y bueno, Brokers de chips. de chips. Y lo que está pasando es que, obviamente, con todas estas restricciones se empiezan a provocar mercados grises. No se sabe si esos mercados grises son empresas que, teniendo licencias, sacaron producción por la puerta trasera, o hay todas las combinaciones que se empiezan a generar en los mercados donde hay ciertas restricciones. Y, obviamente, cuando empieza a haber mercado gris, empiezan a provocarse dos problemas. Uno de precio, que no sé si afectará al producto final, porque en el caso de un auto que tiene muchos chips baratos, probablemente es súper caro tener un auto de 20 mil Lo que dólares. pasa es que ahí el tema viene porque es que el auto no lo podéis fabricar Eso es el problema. por un fusible en el fondo, un Exactamente. fusible, el auto empieza a ser más escaso. El auto es escaso y no sube porque subió el chip, sino que sube porque el chip es escaso y hace que los autos sean más escasos y por lo tanto los autos más caros. Reduce el volumen al final. Sí. La cadena de abastecimiento se pone más lenta y eso significa que podéis vender menos. Si podéis vender menos, tenéis que cobrar Ya, más caro. oye Jorge, pero finalmente, para terminar el video ahora, esta entretenida conversa, el problema, esto que salió recién, esto que Estados Unidos prohibió a los ingenieros, ¿va a ser un problema importante en el mundo o no? En el mundo tuyo. Yo creo que no. Las cuatro empresas que fueron el foco de la prohibición no se mostraron muy. ¿Pero tú vas a seguir comprando los chips en China? Es que nosotros compramos los chips a los fabricantes y los fabricantes a los cuales nosotros compramos son fabricantes que están permitidos que comprar chips. Yo creo que acá el tema es que más que se produzca una escasez en este caso, lo que se está haciendo es que se está manteniendo a la industria china de chips una cantidad de años atrasado. Porque ellos hoy día Y están... más o menos subsidiada en el fondo. Bueno, también ahí hay otros temas, porque la gran empresa de chips de China, que se llama SMIC, SMIC, una de las cosas que salió, una de las noticias que salieron en la última semana es que no estaba sirviendo mucho las restricciones de Estados Unidos porque ellos ya habían lanzado chips de 7 nanómetros, cosa que supuestamente esta restricción quería impedir que sacaran productos debajo de los 10 nanómetros. Entonces, está todo, yo creo que la verdad que los chinos hoy día tienen mucha tecnología.
es cierto que eso se les facilita mucho porque en su patio, en su garage, se fabrica lo de todo el mundo. Por lo tanto, cuando tú estás mirando lo que se fabrica, no solo podéis ver lo que se está fabricando, sino que tenéis opción también a hacer mejoras. Cuando uno ve que están fabricando naipes con punta cuadrada. O sea, al final, como resumen, las sanciones estas no tienen mucho impacto. Yo creo que tienen impacto más que nada en el acceso a la fabricación de estos chips estratégicos de gran procesamiento a China, pero no van a tener mucho impacto en los productos que ocupan chip, porque lo que va a pasar es que probablemente se va a mover la fabricación de unos lugares a otros, van a haber cambios, reordenamiento de piezas, y quienes están pensando armar más capacidad instalada en China van a decir, bueno, esto es complicado porque la verdad que va a tener todas estas restricciones, mejor me instalo en otro lado. Entonces, va a pasar eso, pero yo creo que en términos de los chips de alto procesamiento, lo que va a haber es un manejo diferente, lejano a China, y en los chips más baratos, probablemente ahí pueden producirse algunos problemas con el mercado gris, porque al final se empieza a apretar el mercado. Porque ahí sí hay muchos fabricantes chinos chicos que también se empieza a ver afectado, porque si tú fabricáis puros Pero chips el baratos. mercado gris es como el contrabando de cigarros, así que hay fábricas que... Mira, el mercado gris tiene un problema de precio, porque obviamente se especula con los precios, pero además hay un problema de calidad. Imagínate que uno de los artículos que andaba circulando es que un proveedor de autos chino, que yo creo que pueden verse uno de los más afectados probablemente porque los chinos necesitan mucho chip y la industria automotriz cada día necesita chip de mejor calidad. Entonces parece que él aún le habían pedido a Bosch, un fabricante chino, que aceptara chips de este mercado secundario para poder producir su sistema, no sé, el sistema de freno. Y Bosch, hasta donde se negó. ¿Bosch, la alemana? Sí, claro, esto, igual que las bicicletas, que los frenos son Shimano, en el caso de los autos Sí. hay muchos componentes que son Bosch, componentes que son Sí, de distintas Brembo. marcas. Brembo, los frenos. Entonces, bueno, lo que pasa es que si tú le pides a un fabricante, mira, agrégame estos chips a tu línea de producción, porque estos chips que tú no tenías están disponibles. Cuando tú pones un chip del mercado gris, tampoco está certificada la calidad, y claro, puede ser que un chip que prende la luz no es tan importante, pero para un chip que maneja el sistema de freno o el sistema de estabilidad del auto sí es muy importante. Entonces hay una serie de ahí. Yo creo que probablemente hay industrias que van a ser más afectadas y menos afectadas. Las industrias de computadores, donde hay mucho más chips de alta capacidad que de baja capacidad, probablemente van a estar bastante menos afectadas y son mucho más flexibles que industrias que consumen muchos chips baratos, muchos chips de entrada, como se le llama. Bien. Esos deberían ser más afectados. Oye, Jorge Tuñón, de Acer, conozco su historia y realmente este programa ojalá les sirva para entender un poco más todo este mundo que acá en Chile, por lo menos, como que nos sentimos más o menos aislados, pero es muy importante para todo lo que pase. Así que muchas gracias, suscríbase al canal, muy buenas tardes.